Buenas noches, bendiciones, saludos a los que se están conectando. No está pegado, sí, ¿verdad? No. Realmente no creo. Quito el wifi. El teléfono mío. Bueno. Padre, gracias por el día de hoy, por los que están, por los que se van a conectar. Gracias por la palabra. Gracias porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque sabemos que nada de lo que hacemos es en vano. Toda palabra, toda semilla, creemos y declaramos que cae en buena tierra para dar ese fruto, ¿verdad? Así que gloria al Padre por el día de hoy. Vamos a dar un minuto, ¿verdad? Para empezar. Vamos a dejar que se conecte, que le lleguen las notificaciones, los de la iglesia, mis amigos, y comparta, ¿verdad? Lo que hoy vamos a transmitir. Me hace falta una música, ¿no? Vamos a estar ahí. Creo que ya mujer, 2 minutos. 2 minutos ya. Un minuto. 2 minutos. No tengo un padre que me ama. Buenas noches, bendiciones, saludos a los que se vayan conectando. Ayúdenos a comentar, a compartir, a darle me gusta. Estamos aquí desde nuestra casa, Nación de Fe Heredia en Guararí. Mi persona, el servidor José Pablo, y mi amigo, hermano y pastor Isaac, con la cobertura de la bendición de nuestros pastores y padres espirituales, Alejandro Duarte y Jimmy Centeno. Acá estamos desde casa transmitiendo en vivo un sábado más, en este sábado 25 de octubre del 2025. Ya terminando mes de octubre, terminando mes 10, nos acercamos al mes 11. Este es el último sábado de octubre y aquí estamos, un sábado más, 8 de la noche, por la gracia y el favor del Padre. Aquí estamos porque hasta aquí Él nos ha traído, hasta aquí Él ha sido bueno con nosotros, hasta aquí Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él ha extendido su brazo de amor, de misericordia, y hasta acá nos ha traído, ¿verdad? Acá estamos un sábado más, impartiendo y dando lo que el Padre nos ha entregado y nos ha dado. Hablar de un tema, el tema de hoy vamos a estar bajo el tema perseverar y permanecer, o la perseverancia y el permanecer, ¿verdad? En el Evangelio, el perseverar y permanecer en el Evangelio, en el reino, en el llamado, en la asignación, ¿verdad, Pastor Isaac? Así es, amén. Vamos a estar ahí fluyendo conforme el Espíritu Santo fluye y tenga libertad, tocando algunos ejemplos de la Escritura, de hombres y mujeres de la Escritura que permanecieron y perseveraron, y algunos versículos que hablan sobre el perseverar y el permanecer, ¿verdad? Porque eso es como una carrera, el seguir a Jesús, el servir al Padre es como una carrera que muchos pueden empezar, pero muy pocos van a llegar hasta el final, ¿verdad? Porque muchos son los que empiezan, pero pocos van a ser los que se van a mantener fieles, ¿verdad? Leales a la visión, a la asignación, a lo que el Padre les ha encomendado, ¿verdad? Muchos van a poder empezar, muchos van a empezar la carrera, pero por las diferentes circunstancias o situaciones, unos pocos, unos muchos, van a ir abandonando la carrera, ¿verdad? Pero hoy queremos hablar sobre el permanecer y perseverar.
A pesar de todo, a pesar de cualquier circunstancia, cualquier condición, a pesar de que no veamos, de que no sintamos, de que vamos contrario a lo que el Padre nos ha prometido, pero la clave es permanecer y perseverar en el Evangelio y en el reino, manteniendo esa pasión, ese primer amor, manteniendo esa fidelidad, ese lealtad al Padre, que aún si tú y yo fuéramos infieles, porque van a pasar, que va a haber momentos de infidelidad al Padre, van a haber momentos de caídas, van a haber momentos de tropiezos, pero la Escritura me dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Padre le levanta, y abogado tenemos para con el Padre, Jesús el Mesías, Así es. nuestro Salvador, Señor y Mesías, que va a estar siempre ahí, como nuestro abogado, como nuestro mediador, ¿verdad? Que a través de su sangre podemos acercarnos al Padre. Y la clave siempre va a ser perseverar y permanecer en todo lo que hagamos, tanto secular como en la asignación celestial, pero hoy nos vamos a enfocar y la clave es perseverar y permanecer en el llamado, en la asignación, en lo que el Padre nos ha encomendado, Pastor Isaac. Amén. Bendiciones a todos. La importancia, ¿verdad?, de permanecer, porque nosotros venimos y hablamos del punto, ¿verdad?, lo que es en el camino del Padre, ¿verdad?, que nos ha convocado a nosotros, para llevar su palabra y todo eso, pero la importancia de permanecer no solo se basa también en el mundo espiritual, sino también en el mundo natural. Todos muchos lo conocen como una disciplina. Saber que sin disciplina, sin una constancia, nunca se podrá ver un logro. Y el permanecer, muchos, como decía mi hermano, muchos no podremos permanecer porque para poder permanecer en un lugar hay que tener identidad de lo que nosotros somos y tener muy claro de lo que queremos también. Basta que saber que a nosotros nos ha plantado en Guararí de Heredia, ¿verdad? Y el camino ha sido un camino duro, un camino fácil, sabiendo que el Padre inclusive y seguir ya su camino es difícil. Pero algo que me agrada y me encanta a mí, porque dice que hay un dicho, ¿verdad?, que todo el mundo habla de que el Señor le da las mejores batallas a sus hijos y que Jehová de los ejércitos, como muchos lo conocen, ¿verdad?, que yo le digo, nosotros le decimos Padre o Dios, Él dice que Él nunca ha perdido una batalla. Entonces, ¿qué nos mantiene a nosotros de pie y qué nos mantiene fuerte y valiente, permaneciendo en ese lugar? Que tenemos esperanza y confiamos en lo que salió de su boca, en lo que Él nos ha dicho, confiamos en su palabra. Eso es lo lindo de poder permanecer y saber, ¿verdad?, de quiénes somos nosotros. Porque la mayoría de los que vienen y empiezan la carrera, como decía mi hermano, no logran llegar, porque en realidad no logran llegar a terminar esa carrera porque al final no saben en quiénes son, ¿verdad? Porque el primero, para poder, pero luego poder perseverar, primero hay que poder permanecer. Nadie va a sembrar un árbol en un lugar, ¿me entiende? Nadie va a venir un árbol, se siembra en un lugar y luego se arranca y se planta en otro lugar. Ya no, ¿verdad? Ya ha crecido, se siembra una semilla. Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, sembrar una semilla. Inclusive Jesús hablaba de la parábola de los que siembran la semilla. Y decía ahí la palabra de que unos dan fruto poco tiempo, otros dan el 30, otros el 70, y gloria a Dios porque dan el fruto, pero otros no. Dice que unos la reciben y luego Satanás viene, ¿verdad?, y roba la semilla. Otros la alegran, la reciben y luego también Satanás roba de su corazón de lo que sembró. Entonces la importancia de permanecer para poder lugar y dar un fruto nos da, ¿sabe qué es la importancia de permanecer? Nos da ese testimonio de saber que somos confiables. Aquel que no permanece en un lugar, aquel que quiere el día de hoy una cosa y el día de otro está en un lugar, o el día de una iglesia, por decir un ejemplo, o en un trabajo, o viceversa, porque no solo es espiritual, yo le voy a decir algo, nunca va a ser confiable. Porque lo primero que puede decir, primeramente Dios, ¿verdad? Y primeramente los vecinos, lo primero que dicen, este es como las olas del mar. Este es inconstante o no sabe ni lo que quiere él mismo. Entonces es muy importante, muy claro, ¿verdad?, de saber qué es lo que realmente quiere el Padre, qué nos ha plantado en la asignación donde estamos, para poder ser confiable, porque el permanecer los hará confiable delante de los que nos rodean. Me sorprendí ayer porque de los que evangelizamos, comentaba con mi hermano de los que estamos ahí, ¿verdad?, en el lugar donde vamos a entregar comida,
más que con un micrófono, más que con una palabra, me sorprendía porque el Padre, la gente cuando llegamos, sabe algo, fue algo así como cuando viene un montón de avispas y la gente muy alegre porque ya saben a lo que nosotros íbamos, ya conocíamos el tipo de personas que somos nosotros, ¿verdad? Que íbamos a repartir comida, regalar ropa, regalar una palabra, orar por esos que están ahí, ¿verdad? Caídos, hijos de Dios, pero que están, ¿me entienden?, mal estados. Y me alegraba porque ya no necesitamos como el primer día tal vez orar, llamar a la gente, no, ellos mismos se acercaban, ellos mismos buscaban que le diéramos el abrazo, ellos mismos felices de lo que recibiéramos. Esa es la importancia de permanecer, de ser constante en un lugar, ¿verdad? Y me encanta esto porque como hijos de Dios el Señor los ha mandado a permanecer. No solo a permanecer, a perseverar, pero estamos empezando, ¿verdad?, en fluir en eso para luego el perseverar. Los ha mandado, lo más importante, el Padre por eso lo estableció en esta tierra, para permanecer. He hablado muchas otras veces y he dicho yo, y yo creo que mi hermano tiene el mismo corazón, no queremos naciones y primero no conquistamos nuestra tierra. No queremos naciones si no podemos perseverar en nuestra iglesia, si no podemos todavía perseverar con nuestra identidad como hijo de Dios. Así que esa es como esa introducción, ¿verdad?, de lo que el Padre va a hablarnos en esta noche, del perseverar. Ahorita vamos a tocar los versículos bíblicos ya donde el Señor nos influye. Esperamos que lo que hablemos en esta hermosa noche y en esta hora pueda ser de mucha edificación para tu vida, porque sin más que una palabra vamos a hablar con nuestro testimonio, ¿verdad? Que tenemos años ya sirviéndole al Padre, no venimos de 2, 3, un año, no, prácticamente llevo casi 10 años sirviéndole al Señor y por gracia y misericordia, ¿verdad? No ha sido porque he sido el mejor, el más fuerte, no, sino es porque he tenido al más fuerte, porque no duerme el que me cuida. Y ha sido por pura gracia que hoy estamos aquí, mi hermano José. Así es, permanecer, ¿verdad? Dice que, tengo unos apuntes acá, que permanecer, según las Escrituras, significa mantenerse en una conexión profunda y vital con Jesús el Mesías, lo que permite llevar fruto espiritual y vivir una fe auténtica. Tenemos ejemplos en las Escrituras de permanecer, como la parábola de que Jesús el Mesías tocaba sobre la vid, de que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que llevamos mucho fruto. Amén. Tenemos dos ejemplos, la perseverancia de Ana en la oración para tener un hijo en 1 Samuel capítulo 1 y en capítulos 1 y 2, y la fidelidad de Caleb y Josué al esperar la tierra prometida después de 40 años en Josué capítulo 14, ¿verdad? Ahí tenemos tres ejemplos claves de lo que es permanecer, ¿verdad? Y ahí el Espíritu Santo nos enseña y nos da claves de permanecer, ¿verdad? De que permanecer bajo una palabra, permanecer bajo una promesa, bajo la promesa de que nosotros somos sus hijos y de que Él es nuestro Padre, bajo la promesa de que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, de que Él va a estar con nosotros en todo momento y en todo lugar, de que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. El permanecer tiene que ir arraigado a una palabra, porque si tú y yo permanecemos en un lugar, en este caso en una asignación, en un llamado, en una iglesia, en un ministerio, es porque estamos arraigados, es porque estamos cimentados, es porque estamos conectados a un vientre que tú y yo tenemos que permanecer y dar frutos. Así es. Pero es primeramente permanecer, porque yo estoy en un lugar y yo permanezco en ese lugar primeramente. Tengo que permanecer ahí, tengo que cimentarme ahí, tengo que echar raíz ahí, porque como tocamos al principio, cuando se empieza una carrera, tal vez muchos van a ser 500, miles y cientos de competidores y corredores, pero conforme la carrera se va alargando los kilómetros, el calor, la humedad y todo eso, muchos se van a ir retirando. Y esas son las circunstancias que da la vida, son las circunstancias que ponen la vida, el ministerio, el llamado o la vida cotidiana. Porque el ser padre, el servir al Padre, el trabajar, el tener familia, tener todas las circunstancias, todo ese entorno, a veces nos desgasta como seres humanos, nos desgasta como hijos, y el Padre nos enseña, y el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña a permanecer, nos da esas claves de permanecer, porque tú y yo tenemos que permanecer y ser hombres y mujeres constantes, porque el hombre de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos, y seremos, dice la Escritura, cuando tú y yo somos inconstantes,
somos como las olas del mar que van y vienen y no tienen rumbo. Pero cuando tú y yo somos constantes, cuando tú y yo somos firmes en una palabra, cuando tú y yo estamos conectados a ese vientre y queremos permanecer en un lugar y dar fruto, el Padre se manifiesta, ¿verdad? El Padre se glorifica, porque creo que no sería nada vistoso que tal vez en un currículum que tú y yo entreguemos, en un currículum que tú y yo recibamos en algún momento, veamos que una persona tiene 4 trabajos al año y cada uno dura 3 meses, ¿verdad? Sí. Eso creo que no da testimonio, ¿verdad? Y secularmente hablando, laboralmente hablando, ¿verdad? No da testimonio de que tú y yo tal vez duremos 3 meses en cada trabajo, porque entonces ¿dónde está la constancia? Entonces algo está mal, ¿verdad? Pero cuando tenemos tal vez años en un trabajo, eso da testimonio de que estamos haciendo las cosas bien, de que a pesar de las adversidades, a pesar de que laboralmente tal vez se complica el cansancio, el sueño, las madrugadas, los desvelos, todo eso, pero estamos cumpliendo con algo, estamos cumpliendo con una responsabilidad y estamos siendo tal vez puntuales, responsables en ese ámbito laboral. Y ahora cuánto más en el diseño que el Padre nos ha entregado, cuánto más en esa asignación, en ese llamado que el Padre nos ha dado, porque podemos ver el ejemplo de Ana, que perseveró, Pastor Isaac. A Ana se le fue entregada una palabra, ¿verdad? Dice la Escritura que Ana iba cada cierto tiempo al tabernáculo a orar y a clamar, a pedir, porque Penina la atormentaba, ¿verdad? Penina puede ser las circunstancias o las condiciones que el mundo y la sociedad nos va a venir a querer amedrentar, porque la Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y ningún cobarde lo arrebata. Ningún tímido, ningún pasivo arrebata, porque eso es de violentos, eso es de valientes, eso es de permanecer y perseverar. Amén, porque muchos van a empezar contigo. Tal vez muchos empezaron con nosotros, muchos empezaron contigo y tal vez la mitad, tal vez no está, tal vez muchos se han ido, tal vez muchos han abortado ese llamado, tal vez muchos han abortado esa asignación, tal vez muchos han abortado esa palabra que el Padre les ha entregado. Pero si tú y yo estamos en el Evangelio, si tú y yo estamos en el reino, el Padre nos está enseñando en esta noche, nos está diciendo a nuestro corazón que mayormente tenemos que perseverar y permanecer, porque así como Ana permaneció bajo una palabra y recibió la promesa, pero tuvo que permanecer a pesar de la aflicción, a pesar de la afrenta, ella recibió una palabra. Pastor Isaac. Amén. La importancia de permanecer, ¿verdad? Tocando nuevamente el tema. Nosotros ya llevamos aquí, casi 3 meses. Y algo que yo le voy a decir algo, empezamos creyéndole al Padre nada más una palabra. Y hasta el día de hoy seguimos acá, ¿me entiendes? Tal vez no tenemos la gran audiencia, no sabemos que tal vez los miran miles ni cientos, pero ¿qué los hará confiable a nosotros? Que estamos puntual cada sábado, a cada hora que nosotros, el Padre nos encomendó. Entonces, tal vez uno podrá decir, ¿qué a la hora llegada? Si nosotros estuviéramos en un lugar donde un sábado quiero, otro sábado no, aquí y allá, dígame, algo que yo comprendí, algo que a mí se me reveló, que yo nada lo hago para los hombres, sino que todo lo hago para Dios. Obviamente se hace para los hombres porque para ellos uno, ¿verdad? Está eso y es lo que el Padre quiere hacer, pero más que hacerlo para los hombres, prácticamente lo hago para el Padre, porque he comprendido que permanecer en lo poco me hará permanecer también en lo mucho, me hará fiel en lo mucho. ¿Cuál es el grave problema? Que mucha gente menospreciamos lo poco, menospreciamos tal vez el trabajo que tal vez nos toca barrer, nos toca limpiar, el lugar en la iglesia y muchas cosas, ¿me entiendes? Lo menospreciamos. Pero en el Padre no es así, el Padre nos lleva de poco a mucho. Por eso dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, tal vez ahorita para nadie, no valemos nada ahorita, para nadie, parafraseando, ¿verdad? Pero para Cristo estamos dándole la talla a Él y mostrándole a Él que nosotros queremos más que todavía solo un programa por acá, que queremos todavía estar con los jóvenes, queremos llevar esa palabra, ¿verdad? De que transformen la vida, que cambien la vida a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, pero que seamos usados, ¿me entiendes? Como esos hijos que el Padre ha llamado. Pero yo le voy a decir algo, eso es lo importante de permanecer. Otra cosa,
El permanecer no es quedar una cosa, el Señor nos manda a permanecer por un tiempo ahí, pero no a quedarnos ahí. ¿Sabe por qué? Porque el Padre es de movimiento todo el tiempo. El Padre los puso en este lugar, pero para que también a permanecer, pero no que tampoco los quedemos ahí, con lo mismo, haciendo lo mismo, volviendo lo mismo, porque muchas veces también como hijos de Dios cometemos ese error. Igual en el mundo natural, igual a la gente, ¿verdad? Nosotros los que tenemos un trabajo, lo normal, el Señor no quiere que también nos quedemos en un trabajo toda la vida. No, Él quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque el permanecer muchas veces entra el confort. Y está ahí el problema, y tal vez hasta el Padre, y lo hablo yo personalmente porque muchas veces el Padre me habla a mi vida, también ya tal vez yo estoy en la iglesia, tengo un negocio y todo eso, y nos pasa lo mismo que Abraham, que el Señor nos tiene que llamar donde estamos en ese confort y dice, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y es ahí donde nosotros muchas veces no queremos salir. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tenemos, lo tenemos todo. Tengo la familia, tengo el trabajo, tengo salud, estoy bien con la iglesia, estoy bien con Dios. Pero el Señor siempre los está sumando a nuevos retos. Vea la gran diferencia. Permanecer es muy importante. En un momento Jesús se va y lo primero que le dice a sus discípulos, cuando yo me vaya, yo quiero que permanezcan en el templo ahí porque va a derramarse el Pentecostés. Vea lo tremendo que es esto. Y yo le voy a decir algo, el permanecer en un momento, dice, mientras yo me vaya, dice, usted esté en esos tiempos porque se derramará el Espíritu Santo. Se dio una palabra, pero para un tiempo, para un momento. Y dice que mientras estaban ellos ahí, dice que se derramó y todo el mundo cayó como soplaron unos vientos y que vinieron las lenguas y comenzaron a todos a hablar en ese día el derramamiento del Espíritu. ¿Qué es lo que yo le digo en esta hora? ¿A qué es lo que yo voy? La importancia de permanecer, pero es para sembrar, para dar ese fruto. Pero cuando ya nosotros sembramos y lo que dimos, nosotros tenemos que hacer como ese Pablo, tenemos que hacer como ese Silas, como ese Apolo, que ellos dicen, estaban 3 años en Roma, que estaban 1 año en tal lugar, y cuando ya cementaban y ya hacían lo que hacía, dice que luego se iban para otro lugar. Entonces, la importancia de saber que el Señor nunca los mandó a permanecer, pero a quedarnos ahí toda una vida, sino que los mandó a permanecer, pero ¿para qué? Para que establezcamos su palabra, para que demos ese fruto, pero que cuando todo esté listo, de una vez comencemos a una nueva aventura. ¿En una nueva aventura en cuál? A seguir llevando su palabra. Por eso Jesucristo, inclusive cuando se fue, lo primero que hizo es, vayan a Jerusalén. Tal vez a mí no me creyeron por donde yo vengo, pero en muchos de ustedes van a creer. Y es lo mismo conmigo. Muchas veces yo digo, tal vez en mí muchas personas van a creer en mí, pero a ti van a creer en ti. ¿Sabes por qué? Por tu testimonio, por tu fidelidad, porque serás más confiable para lo que el Señor, porque tal vez has permanecido, porque has dado esa perseverancia. Porque muchas veces dicen ese versículo donde muchas veces llega a nuestra vida, no es para todos, ¿verdad? Donde dice que no hay profeta en su propia tierra, pero yo te voy a decir algo, hay excepciones donde el Padre va a trabajar contigo, donde lo va a hacer conmigo, donde vamos a hacer nosotros y vamos a decir, el Padre lo hizo. Así que vean la importancia de permanecer. Vean la importancia de ser esa persona confiable. Si algo que hemos tratado nosotros como iglesia, pase lo que pase, con nuestros padres espirituales, donde yo lo he visto y he estado ahí con mi hermano, hemos estado y hemos visto, pase lo que pase, ahí nosotros no lo hemos movido. Tal vez el diablo nos susurra en nuestra mente, tal vez nuestra familia, tal vez muchos que hablan allá afuera, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo, nosotros sabemos a dónde el Padre nos puso. Nosotros sabemos nosotros sabemos cuál es la voz que de verdad tenemos que escuchar. Nosotros sabemos que para qué nos plantaron aquí en este lugar. Es muy difícil, claro que sí es muy difícil, pero ¿quién dice que no miraremos la victoria? Inclusive mi hermano tocaba acá, dice que solo los valientes van a arrebatar. Y yo le voy a decir algo, yo no quiero ir a un lugar, tal vez muchos dirán, yo no quiero ir a un lugar donde ya fue conquistado. Hay que conquistar donde todavía está perdido, donde el enemigo tiene enlazado a los jóvenes, tiene a las personas, es ahí donde uno quiere ir. Por eso nosotros, los hijos de Dios, muchos tenemos este corazón, otros no buscan lo fácil, pero otros decimos, Padre, nosotros que yo quiero aquello que está perdido, yo quiero que tú me des a esta gente, a los más vil y menospreciados, dame a ellos, yo con eso quiero trabajar, dame la paciencia, dame el amor. ¿Por qué? Porque muchos quieren lo fácil, muchos tal vez, hoy en día tal vez buscan las mega iglesias, buscan donde todo está lindo, pero yo le voy a decir algo, nadie quiere empezar de abajo.
Yo le voy a decir algo, ya donde ya está todo hecho, ya ahí no tiene ninguna gloria, no hay ningún premio ahí. La gloria se lleva y ese viene, esa paz, esa tranquilidad, no sé la palabra, pero no hay nada más agradecido, orgulloso sentirse de uno, donde uno empezó desde abajo, donde nadie daba nada por uno, ni creía en uno, pero sí el Padre estaba creyendo en nosotros. Mi hermano José, no sé si usted va a empezar con lo de perseverar. Así es. Para terminar nada más lo de permanecer, tocamos el ejemplo de Caleb y Josué, ¿verdad? Que la escritura nos enseña que de esa generación que salió de Egipto, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Ellos permanecieron durante 40 años, ¿verdad? Ellos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Y quiero tocar este último versículo nada más, Juan capítulo 15, versículo 5, que dice: el discípulo que se mantiene unido a mí, a Jesús el Mesías hablando, y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Primer punto y primera clave, permanecer. Pero ¿cuál es la clave aquí de permanecer? Permanecer unidos a Jesús, ¿verdad? Unidos a Jesús. Porque dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Aquí dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Todo lo vamos a lograr a través de Jesús que nos fortalece. Pero si nos separamos de Él, nada podemos hacer, porque solo cuando estamos unidos a Él vamos a llevar mucho fruto, ¿verdad? Para terminar con eso, perseverar y entrar a permanecer, dice, según las Escrituras, perseverar es mantenerse firme en la fe y en la obediencia al Padre, incluso ante la adversidad, la tentación o la oposición. En la Escritura tiene muchas historias de perseverancia, como las de José y sus sueños, como la de Ruth en su lealtad y fidelidad, y también la de Ana en su oración. Aquí tenía un versículo de Hebreos, capítulo 10, versículo 39, dice: gracias al Padre, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en el Padre. Hay otra versión que dice: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran hasta el final, ¿verdad? Cuando tú y yo ya permanecemos en un lugar, cuando ya estamos en un lugar, estamos echando raíces en un lugar, empezamos a dar frutos en un lugar, es momento de perseverar, ¿verdad? Perseverar en esos dones y en esos talentos que el Padre nos ha entregado, en ese ministerio, en ese llamado, porque el Padre nos pone en un lugar, pero el Padre siempre nos va a poner en un lugar por un propósito. El Padre siempre nos va a poner en un lugar para que tú y yo demos de lo que Él nos ha entregado, para que tú y yo nos multipliquemos, para que tú y yo demos de esos frutos, porque el fruto no es para nosotros, el fruto siempre va a ser para otras personas, porque lo que por gracia tú y yo recibimos, por gracia tenemos que dar. Tenemos que perseverar, porque tú y yo, dice la Escritura en Hebreos, que no somos de los que retroceden. Una vez que ya el Padre nos coloca en un lugar, tú y yo tenemos que perseverar, seguir luchando, seguir guerreando. No va a ser fácil, va a ser complicado, van a haber días oscuros, van a haber días complicados, pero tenemos que perseverar, porque el Padre nos ha mandado a perseverar, porque la perseverancia, el permanecer y el perseverar, la perseverancia va a ser testimonio para muchas personas, porque muchas personas podrán decir: pero ¿cómo en estos tiempos, en estos momentos de tanto pecado, de tanta oposición, de tanta cosa, cómo esos jóvenes o cómo personas jóvenes van a seguir a Jesús, cómo personas jóvenes van a estar en la iglesia con tanta oposición, con tanto pecado? Pero como le decía el profeta al Padre, hay unos cuantos o hay unos muchos, o hay un grupo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Y esa es la clave, que tú y yo no doblemos nuestras rodillas ante Baal, porque a pesar de las circunstancias, la condición, a pesar de la tentación, de la habilidad, aún el pecado, de la oposición, que tú y yo perseveremos en lo que el Padre nos ha entregado, perseveremos en lo que el Padre nos ha encomendado, porque van a haber días donde no vamos a querer, van a haber días donde tal vez va a venir desánimo, donde va a venir esa sequedad. Pero ahí donde más tenemos que perseverar, ahí donde más tenemos que dar testimonio de que seguimos creyendo al Padre, porque es muy fácil permanecer y perseverar cuando vemos todo lo que el Padre nos ha hecho. Es muy fácil perseverar y permanecer cuando hay dinero, cuando hay provisión, cuando hay trabajo, cuando hay todo, cuando estamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que a eso nos ha llamado el Padre. Pero van a haber momentos, van a haber circunstancias, van a haber tiempos. Hay tiempos Donde vamos a perseverar y permanecer, ¿verdad? Porque la Escritura nos enseña que José se preparó para un tiempo. Vinieron los 7 años de vacas flacas y vinieron los 7 años de vacas gordas, ¿verdad?
Él estuvo preparado para una asignación, para un propósito, pero él permaneció y perseveró en un lugar porque el Padre lo puso en Egipto, a pesar de que fue vendido por sus hermanos, a pesar de que sus hermanos pensaban que estaba muerto, porque tal vez donde tú y yo estemos, donde tú y yo el Padre nos va a poner, tal vez muchas personas van a pensar que va a ser para muerte, que muchas personas van a pensar que va a ser para destrucción, pero donde el Padre nos va a colocar, donde el Padre te va a poner a ti y a mí, siempre va a ser para bendición, siempre va a ser para edificar, porque el Padre nos ha llamado para eso, para bendecir, para edificar, para plantar, para desarraigar. Una vez que el Padre puso a José, lo puso en ese lugar, él permaneció, pero lo llevó y él fue perseverando. José fue perseverando hasta el punto de que él fue el que libertó o el que vino y trajo esa provisión a sus hermanos. Porque muchas personas van a pensar de que la circunstancia que tú y yo pasemos, atravesemos, va a ser para muerte, va a ser para destrucción. Pero cuando tú y yo permanecemos y perseveremos, vamos a hacer esa salvación, vamos a hacer esa mano de ayuda para otras personas. Tú y yo tenemos que perseverar porque eso va a ser testimonio. Eso va a ser testimonio, más que dones, más que talentos, más que predicar, más que hablar en lenguas, más que manifestar dones y talentos. La perseverancia va a ser testimonio para otras personas, porque vamos a testificar de que si nosotros hemos podido, que si nosotros podemos o que nosotros vamos a poder, ellos van a poder. La perseverancia siempre en Jesús, porque Él es el que nos da las fuerzas, porque Amén. somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por su gracia. Nosotros no hemos permanecido, no hemos perseverado hasta el día de hoy porque seamos muy cargas o porque seamos muy importantes. Eso ha sido simplemente por su gracia. Eso ha sido simplemente por su amor, por su misericordia. Hemos tenido caídas, hemos tenido tropiezos, hemos tenido días oscuros, hemos tenido días complicados, pero hemos permanecido y perseverado. Porque eso no es del que empieza, eso es del que permanece y persevera. Porque la Escritura me enseña que esto no es del que quiere ni del que corre, esto es del que el Padre tiene misericordia. Y si ha tenido una misericordia contigo, ha tenido una misericordia con nosotros, entonces tenemos que responder al Padre. Porque el Padre nos ha llamado, el Padre nos ha entregado una asignación, el Padre nos ha entregado un llamado, el Padre nos ha entregado un propósito. Y tenemos que responder al Padre ¿cómo? Con perseverancia, con esa perseverancia que a pesar de las dificultades, de que a pesar de las tribulaciones, de que a pesar de la oposición, vamos a perseverar. Porque tú y yo no somos de los que retroceden, tú y yo no fuimos llamados para retroceder, tú y yo no fuimos llamados para morir en el desierto, tú y yo no fuimos llamados para morir en ese horno de fuego, tú y yo fuimos llamados para permanecer y para perseverar en la asignación, en lo que el Padre nos ha entregado, en ese diseño que el Padre nos ha entregado, Apóstol Isaac. Amén. Vamos a tomar un tiempito, ¿verdad? Para fluir ahí, para saludar a los que están conectados. Dice que tenemos conectado a Jessica Madrigal, saludos, a Bri Arias, bendiciones, a Sandra Elizabeth Valle Reyes, saludos, está conectada mi esposa, besos a mi esposa y a Cecilia, bendiciones a ellos que están conectados, los que están comentando. Díganos qué le parece el tema, ¿verdad? Porque yo le voy a decir algo, si algo yo he comprendido, como hemos comprendido como jóvenes, que en esa vida y en los que el Padre los ha mandado, como dice en Mateo 24:13, dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero algo que yo me he dado cuenta, ¿verdad? De que no solo es en la vida, ¿me entienden? No solo es también en este, el Señor los ha mandado a perseverar, sino los ha mandado en todos aquellos que los plantemos en el corazón o los anhelos que nosotros tengamos. Porque inclusive aquellos que están casados, ¿me entienden? Y están viviendo luchas, aquellos que están en la iglesia y están peleando contra su carne, porque muchas veces Pablo inclusive en la escritura él escribió y dice, dice, yo las cosas que quiero hacer no hago y las que no quiero hacer termino haciendo. Y él habla de esa lucha constante, ¿me entiende? Pero que no se dejaba todavía vencer, porque sabía que había uno mayor que iba vencido en la cruz del Calvario. Entonces dice, aquel que venció hasta la muerte, se le dio a él el dominio de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿a dónde están nuestras esperanzas? ¿Con dónde nosotros comenzamos a perseverar? Cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús.
Cuando Pablo vino y él orientaba a las iglesias, cuando él orientaba a su hijo Timoteo, ¿verdad? Cuando él se refería a Timoteo como hijo, cuando él decía, no me mires a mí lo que yo estoy viviendo en la cárcel, no me mires a mí lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy pasando, mira lo que pasó Cristo. Nuestro mayor ejemplo tiene que ser Cristo. Y mira, porque aunque dejaron las escrituras, yo le voy a decir algo, nadie sufrió, como dijo Isaías, que fue llamado varón de dolores, ¿me entiende? Él fue el que más sufrió, lo que sufrió los latigazos, o sufrió los clavos, sufrió todo. Entonces, por eso dice que a él se le dará toda la gloria, porque nadie va a dar la vida por uno, nadie allá afuera, solo Cristo. Entonces, ¿cuál es la mayor motivación para nosotros perseverar? Cuando yo estoy en un momento de desánimo, porque como jóvenes lo desanimamos, como hijos de Dios lo desanimamos, ¿me entiende? ¿Cuál es mi motivación? Que Cristo en la cruz lo dio todo por mí. Que yo, como digo, y me vuelve aquellas cosas que dice también las escrituras, que dice que aquel que metió la mano en el arado no es digno de volver atrás. Yo siempre he dicho a las personas casadas, inclusive yo lo he predicado, que el Señor cuando los manda a nosotros estamos en el camino del evangelio, dice que nueva criatura somos en Cristo Jesús, ya las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. El plan del Padre es que nosotros perseveremos hasta el final, pero yo le voy a decir algo, Satanás, el mundo, las tinieblas, lo que usted quiera llamarle, las adversidades, lo único que siempre van a querer es que usted vuelva al lugar donde usted estaba. Cuando usted se casa, usted hace una promesa y usted le dice a su esposo o a su esposa hasta que la muerte nos separe. Pero yo le voy a decir algo, las adversidades de la vida le van a decir, ahí está el divorcio, el camino fácil, porque cuando todo está difícil, buscamos esa salida. Y yo le voy a decir algo, yo, inclusive con mi esposa, como yo, que estoy casado, inclusive como ministro, yo le voy a decir algo, pongo mi mejor cara cuando todo está mal. Estoy alentando y dando esperanza aunque yo esté mal. ¿Por qué? Porque yo creo en el Padre, que todo lo que vivimos es por un tiempo. ¿Qué es lo que yo le digo yo? Inclusive hasta con mi esposa yo le digo yo, cualquier cosa podemos pelear, pero menos, yo nunca en la vida le he mencionado divorcio. Por más pleito que tengamos. ¿Por qué? Porque esa es la salida del cobarde. Y algo que comprendí yo, y algo que está establecido en mi corazón, que los cobardes no heredan. Que los valientes son los que reciben, los que violentan, los que se atreven, los que muchas veces, ¿sabe algo? Criticamos a Pedro porque Pedro dice que salió de la barca y cayó en el mar. Pero yo le voy a decir algo, Pedro fue el único que se atrevió de todos los 12 que estaban ahí a salir de la barca y caminar sobre las aguas, aunque se haya hundido. Y le voy a decir algo, muchas veces nosotros somos buenos para criticar, pero ¿sabe algo? Somos de aquellos que los quedamos ahí, no perseveramos y los quedamos ahí. Mientras que Pedro, aunque haya caído, ¿sabe algo? Gloria al Padre, porque fue el único hombre que caminó sobre las aguas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo con esto? La importancia de perseverar. Como dice en Mateo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, yo le voy a decir algo. El perseverar, ¿qué significa? Pablo lo decía. Es pelear una buena batalla. Es guardar nuestra fe. Es terminar una carrera. Entonces, ¿cuál es la carrera? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la carrera que tú estás corriendo en esta hora? ¿Cuál es la batalla que estás peleando? Es buena, porque dice, he peleado una buena batalla, porque hay gente que pelea batalla y son cualquier batallita, ¿me entiendes? Pero será la batalla que el Padre quiere. Porque muchas veces, como yo decía, mucha gente ya no está permaneciendo, está en un lugar de confort. Ya no está peleando ninguna batalla. Entonces Pablo decía perseverar peleando la buena batalla. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no era de los que se quedaban en un solo lugar, sino era de los que se iban a una tierra siempre desconocida, a llevar llevar la palabra a cada lugar, a cada donde habían muchos dioses. Pablo tenía eso. Que Pablo no se dejaba llevar por sentimiento. Pablo tenía claro en lo que era Cristo Jesús, porque muchas veces basamos de un encuentro, de algo sobrenatural, hablamos de algo sobrenatural, un encuentro, y nos quedamos con ese encuentro. Pero yo le voy a decir algo, nadie permanece si no tiene una intimidad con el Padre. Nadie permanece si no comienza a conocer el corazón de Él. Pablo dijo, y permaneció Pablo, ¿sabe por qué? Porque él no se conformó con el encuentro cuando fue tumbado de un caballo. Pablo permaneció, ¿sabe por qué? Porque dice que se fue 3 años al desierto a conocerlo. Él no fue a informarse con los discípulos cómo era Jesús, él fue a recibir la revelación del Padre. Muchas veces nosotros no podemos perseverar en el camino del Padre porque muchas veces estamos informados, pero ¿sabe algo? No tenemos revelación en nuestro corazón.
Por eso vivimos criticando y vivimos, porque muchas veces vivimos informándolos. No podemos perseverar, pero yo le voy a decir algo. Cuando usted viene y usted tiene intimidad y usted permanece en el Padre, a usted se le comienzan a revelar cosas. Por eso a la hora de llegar, nosotros, Pablo, terminamos siendo como ese Pablo o como ese Pedro, que nos bofetean, hablan mal de nosotros, dicen que estamos locos y seguimos caminando, porque ya no fue que los informaron, fue que a nosotros se nos reveló. Y eso yo quiero implantarle a usted en su corazón. Que me entiende, que más que lo que nosotros hablemos acá, que usted se tome su tiempo para que el Padre le revele, porque a través de revelaciones que nosotros caminamos. Yo le voy a decir algo, a una mujer que camina con revelación, a un hombre o una mujer que camina con revelación, Satanás nunca lo va a atacar. ¿Sabe por qué? En el Edén, cuando estaba Eva y estaba Adán, le voy a decir algo, el diablo nunca tocaba a Adán. Porque cuando le dio la instrucción, el Señor directamente se la dio a Adán, no a Eva. ¿Sabe qué es lo que tenía Eva? Información, porque Adán le transmitió todo a Eva. Entonces yo le voy a decir algo. Todo aquel que mantiene bajo una información, que solo persevera bajo informándose, pero no persevera en la palabra, que no persevera en la oración, que no persevera en el ayuno, que no lo busca el Padre, yo le voy a decir algo, esa persona en cualquier momento será derribada. Inclusive Jesús dijo, nadie de aquellos que cimientan bajo la arena va a durar. Dice, yo quiero que ustedes, si van a permanecer, si ustedes se van a establecer en un lugar, si ustedes van a hacer algo para mí, que sea bajo la roca. Porque cuando usted se establece bajo la roca, pueden venir los vientos recios, pueden venir las tormentas, se puede levantar lo que se tenga que levantar, su esposa, sus hijos, pero usted dice, yo no me muevo de este lugar. Y viene terminando diciendo como Ruth, creo que es, si no me equivoco, mi hermano, y quien dice, yo iré a donde yo iré. O tal vez como los jóvenes terminamos diciendo, no me inclinaré a ningún otro Dios, más que no solo a mi Padre, no lo buscaré, yo no voy a volver a donde el Padre ya me sacó. Porque aunque nadie crea en mí, porque aunque a nadie dé nada hoy por mí, yo le voy a decir algo. Al final, al quien va a recompensar, al quien te va a dar la corona, va a ser el Padre. Tal vez tú has llorado, tal vez no has creído, tal vez tú has dicho, nadie ha creído en mí. Pero déjame decirte hoy que el Padre te dice a ti, el Padre, yo te ha dado todo por ti. El Padre dice, yo fui que di la vida por ti, yo derramé mi sangre por ti. Aunque nadie esté creyendo en ti, pero yo sí creo y con eso basta y sobra. Eso ha bastado para mí. Yo creo que eso es lo que ha bastado en nuestra... Porque yo le voy a decir algo de mi familia. Tal vez tengo mi familia, pero soy tal vez el único que me entiende, sirve al Señor. Tal vez de lo que tengo al lado y tal vez muchos hablan, pero yo le voy a decir algo, soy confiable para el Padre. Y yo le voy a decir algo, el Padre busca gente confiable, algo que usted tiene que entender, que yo digo algo que yo me he visto y me conozco yo a mí mismo. Muchas veces, ¿verdad? Como ser humano no me gusta mucho como tomar muchos compromisos, o tal vez un ejemplo, tener un perrito, un ejemplo así, podríamos decir, ¿verdad? O tomar un nuevo compromiso, mejor ahí, porque a la hora de llegar, yo sé que cuando teniendo un nuevo compromiso, yo me aferro a eso y trato de dejar la mayor excelencia de mí. Trato de buscar eso de mí. Entonces, cuando yo tengo algo que se me encarga mi vida, entonces yo ya sé que tengo esa asignación. Entonces yo me aferro a eso. Entonces, yo trato de mejor como de mantenerme ahí al margen, ¿verdad? De lo que sea el Padre dándome a mí para yo seguir caminando bajo eso que me siga orientando, lo que Él me siga dando. Así que la importancia de perseverar no es quedarse quieto, sino seguir haciéndole frente, resistiendo al enemigo, seguir avanzando. Mi padre espiritual predicaba un día de esto. No solo es quedarse quieto, dice que recibiendo los golpes del enemigo, no, sino es perseverar, seguir haciendo frente, aún con todos los vientos, las mareas. Los discípulos estaban en un momento en el mar, en la barca, y dice que ellos era la cuarta vigilia y seguían remando. Yo te voy a decir a tu vida, yo te lo digo a ti, mujer, te lo digo, tío, hombre, joven, sigue remando, porque yo te voy a decir algo, Jesús está a la puerta, Jesús viene en camino, Jesús le va a decir, calma la tempestad, va a venir ese silbo apacible que va a calmar esa tormenta. Así que voy a dejar a mi hermano para que fluya, porque si no, no paro. Amén, aleluya, gloria al Padre. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, al que soporta las dificultades, el Padre lo bendice. Y cuando la supere, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, por el gran poder del Padre cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría.
tú y yo como hijos, como iglesia, nuestro mayor enfoque tiene que ser Jesús, porque la Escritura dice, poner la mirada en Jesús el Mesías, autor y consumador de la fe. Nuestra mirada en esta carrera tiene que estar el norte. Tú y yo como hijos, como iglesia, tenemos que tener ese enfoque, entender y comprender los tiempos, discernir los tiempos, los momentos, entender y comprender con humildad, con sencillez, pero con sabiduría y discernimiento del Espíritu de a dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Porque tú y yo como hijos, como iglesia, lo que nos va a hacer permanecer y perseverar va a ser el que tú y yo tengamos esa identidad, el que tú y yo tengamos ese carácter, el que tú y yo portemos y comprendemos ese propósito. Porque en la escuela, en el colegio muchas veces nos enseñan en ciencias o en biología de que tú y yo nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? Pero la Escritura no nos enseña eso. La Escritura dice que tú y yo fuimos formados para grandes cosas. La Escritura nos enseña que tú y yo fuimos formados para predicar su evangelio, para llevar su palabra, que tú y yo fuimos formados para proclamar las grandes maravillas y las grandes proezas del Padre. El carácter y la identidad es lo que nos va a mantener, porque van a haber circunstancias, van a haber momentos de sequedad, ¿verdad? Amén. Pero cuando tú y yo tenemos ese carácter, esa identidad y comprendemos ese propósito de que tú y yo tenemos que permanecer y perseverar, pero permanecer y perseverar, ¿por qué o para qué? Tú y yo cargamos algo que se llama propósito, que es lo que el Padre nos entregó desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Ese propósito es lo que las tinieblas y Satán han querido venir a destruir. Por eso tú y yo somos sobrevivientes a accidentes, o el Padre nos ha guardado, nos ha protegido de accidentes o de muertes. Así es. Porque tú y yo cargamos algo que es el propósito. Pero una de las claves, uno de los fundamentos de que tú y yo permanezcamos y perseveremos en un lugar, que tengamos ese discernimiento, esa revelación, es comprender, encontrar ese propósito. Porque todo fue creado por un propósito. Eso que tú ves aquí fue creado y formado por un propósito, que era... esa es la función, el propósito de esa cuestión. Tú y yo fuimos formados por un propósito. Tú y yo tenemos que encontrar ese propósito en el Padre, yendo a la oración, yendo a la Escritura, buscando su presencia, congregándome. Tengo que encontrar ese propósito. Tú y yo como hijos, como iglesia, tenemos que encontrar ese propósito por el cual fui formado, porque el Padre me llamó y me encontró a mí. Porque tú y yo, que somos creyentes o que vamos a una iglesia, tú y yo somos privilegiados, somos dichosos, porque millones y millones de millones te escogió a ti y me escogió a mí, te escogió a ti y nos escogió a nosotros. Y eso no es porque tú y yo seamos muy cargos o muy importantes, es porque tú y yo cargamos un propósito, y porque Él vio en ti y en mí un potencial, es porque Él vio en ti y en mí algo que tal vez, como dice el pastor de la casa, tal vez hay gente que menos menos calificada que nosotros o más calificada que nosotros, porque la obra del Padre siempre va a seguir contigo o sin nosotros, la obra siempre va a seguir. Pero si el Padre puso la mirada en ti y en mí, es porque tú y yo cargamos ese propósito. Tenemos que encontrar ese propósito en el Padre, buscarlo en intimidad, en secreto, buscarlo en las Escrituras, congregarnos, estar unidos, estar unánimes como hermanos, como iglesia, porque la unión hace la fuerza. Porque tenemos que perseverar y permanecer, pero tú y yo perseveramos y permanecemos cuando tenemos carácter, cuando tenemos identidad, y carácter no es temperamento. Eso es otro tema por otro día, pero carácter es una cosa y temperamento es otra cosa. El carácter es lo que nos fundamenta, el carácter es lo que nos hace, nos enseña a comportarnos o a ponernos a la altura de cualquier circunstancia, situación, que sin importar la situación, la circunstancia, la condición, la necesidad que venga, el carácter me fundamenta a que yo tengo identidad de hijo, a que yo comprendo y entiendo de a dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. Pero el propósito es lo que nos va a hacer permanecer y perseverar. Porque si tú y yo estamos en un lugar permaneciendo y perseverando, tiene que ser por algo y para algo. Es lo que tú y yo cargamos, ese propósito. Tenemos que encontrar ese propósito en el Padre. ¿Para qué fui yo formado? Así es. ¿En qué ministerio o en qué llamado el Padre quiere que tú le sirvas? ¿En qué área quiere el Padre que tú le sirvas? ¿En qué área soy bueno? Porque hay 5 ministerios, pero no necesariamente podemos servir en esos 5 ministerios. Tal vez me preparé alguna carrera, me preparé en alguna área y tal vez le soy útil al Padre en cualquier otra cosa, ¿verdad? Así es. Tal vez sé cortar pelo y le puedo servir al Padre en esa área, ¿verdad?
con las personas, con los habitantes de la calle, ¿verdad? Tal vez mi fuerte no sea ninguno de los 5 ministerios, pero cocino, sé cocinar muy rico, entonces El don de servicio también. entonces voy a cocinar, tengo el don de servicio. Muchas veces tú y yo no nos podemos estancar, no nos podemos embotar, porque tal vez decimos, es que no he encontrado mi llamado, no he encontrado mi ministerio, pero cargamos lo más importante, porque más que un ministerio, más que un llamado, más que dones, más que talentos, cargamos algo que se llama propósito. Y es lo que las tinieblas y lo que Satán siempre van a querer destruir, siempre van a querer quebrantar, ¿verdad? Porque la Escritura nos enseña que Él vino a matar, a robar y a destruir. Y ese propósito lo tenemos que encontrar en el Padre. El Padre, el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a enseñar a encontrar ese propósito ahí creciendo, porque la Escritura nos enseña que tú y yo somos como la luz del aurora, que vamos en crecimiento y vamos a permanecer y a perseverar, porque la Escritura nos enseña también que aquel que empezó la buena obra en ti y en mí, la va a seguir perfeccionando hasta el día del varón perfecto. El Padre no nos llamó para vivir en derrota, el Padre no nos llamó para vivir en pobreza, el Padre no nos llamó para vivir en estancamiento, porque toda agua que se estanca huele fea. El Padre nos llamó para que de tu interior y de mi interior fluyan ríos de agua viva. Amén. Porque esos ríos de agua viva donde la gente va a venir a tomar, a beber, porque Él es la luz, porque Jesús es la luz del mundo, Jesús es la sal. Tú y yo tenemos que perseverar y permanecer, porque tú y yo portamos algo que el mundo, que la sociedad y que el sistema necesita. Tal vez esa toalla que la gente ha querido venir y tirar, pero esa toalla que otras personas van a tirar, con esa toalla nos vamos a secar las lágrimas, nos vamos a secar el sudor, nos vamos a secar la sangre, y vamos a seguir y vamos a perseverar y a permanecer, porque tú y yo cargamos algo tremendo, algo potencialmente poderoso, que el Padre lo entregó desde la eternidad. El Padre nos formó por ese propósito, el Padre nos formó para llevar su palabra, para predicar su evangelio, para testificar lo que el Padre ha hecho con nosotros. Porque el mayor testimonio ha sido nosotros, de que hemos permanecido y hemos perseverado, y aún siendo infieles, el Padre ha sido fiel. El mayor ejemplo de perseverancia y de permanecer y de paciencia ha sido el Padre con nosotros, ¿verdad? Sí. Es el mayor ejemplo. El mayor ejemplo de perseverancia es el Padre con nosotros, tanta paciencia, tanta misericordia, porque la Escritura dice que tú y yo siendo malos, siempre le vamos a dar buenas dádivas a nuestros hijos, y aún cuanto más el Padre. Nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo de perseverancia y de paciencia es el Padre, es el Señor. Él ha perseverado con nosotros, Él nos ha entregado eso. Y Él ha tenido esa paciencia con nosotros, a pesar de que tú y yo hemos sido infieles, a pesar de que tú y yo le hemos dado la espalda, a pesar de que tú y yo lo hemos negado como Pedro, a pesar de que tú y yo lo hemos vendido como Judas, a pesar de que tú y yo lo hemos tal vez vendido por un plato de lentejas como Esaú, pero todas esas circunstancias, condiciones, necesidades o situaciones han sido por un propósito. Para los que estamos en Jesús el Mesías no hay culpabilidad, para ti, para mí no hay culpabilidad, no hay condenación, para ti, para mí no hay condenación y no hay culpa, porque tal vez una de las cosas que tal vez estanca a las personas, o tal vez una de las cosas que no deja a las personas permanecer y perseverar, es la culpabilidad o la condenación. Porque la religión, la tradición, eso es lo que trae condenación y culpabilidad. Pero Jesús no condena, Jesús lo que trae es vida, Jesús trae esperanza, porque cuando tuvo la oportunidad de condenar a esa mujer que adulteró, que casualmente trajeron solo a la mujer, ¿verdad? Eran 2 personas los que adulteraron, pero solo trajeron a la mujer. Y Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron yendo uno por uno, y Jesús le dijo a la mujer, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Jesús no nos trae, en Jesús el Mesías no hay condenación, no hay culpabilidad. Tú y yo hoy más que nunca tenemos que perseverar y permanecer, porque hoy más que nunca, si hemos vivido tiempos difíciles, hemos vivido tiempos complicados, se va a poner más complicado, se va a poner más difícil. Pero no estamos aquí para escuchar malas noticias, estamos aquí porque tú y yo somos portadores de las buenas noticias, porque tenemos que
vamos a hacerlo y tenemos que permanecer y perseverar porque somos los que vamos a llevar esas buenas noticias, porque somos los que vamos a llevar el evangelio, porque somos los que vamos a llevar el reino, porque somos los que vamos a llevar a conocer a Jesús, porque tú y yo lo tenemos, pero hay muchas personas que todavía no lo tienen. No nos podemos quejar porque hay personas que están tal vez peor que nosotros. Tú y yo tenemos vida, tenemos salud y cargamos ese propósito que es lo más importante. Pero tenemos que decirle al Espíritu Santo, ayúdanos y enséñanos a conocer tu propósito. Porque tú y yo fuimos formados y cargamos ese propósito. Y hoy más que nunca tenemos que, y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús el Mesías, a permanecer y a perseverar. Porque el Padre ha depositado algo en ti y en mí que el mundo, que la sociedad y el que el sistema necesita conocer, y es a Jesús el Mesías como Salvador, Amén, como Salvador, como Señor y como Mesías, Pastor Isaac. amén. Bueno, gente, ya casi se nos acaba el tiempo, quedan unos 5 minutos, ¿verdad? Voy a aprovechar a saludar que ahí está mi madre espiritual, madre y pastora Alejandra Eduarte, ahí nos ha comentado. Vamos con todo, hijos, dice. Amén, aleluya. Siempre el Padre es bueno. Me alegro, ¿verdad? Que esté ahí siempre ella, pues siempre está ella ahí apoyándolos. Así que te amamos, madre. Bueno, yo creo que no queda más nada que decir, ¿verdad? Porque hemos tocado los puntos más importantes sobre lo que es permanecer y perseverar. Recalcando de nuevo, ¿verdad? Y para que terminar con eso, nadie va a poder perseverar si primero no aprende a permanecer. Así es. El aprender a permanecer, muchas veces nos pasa esto, que cuando empezamos queremos de una vez perseverar cuando lo primero que el Señor nos manda es a trabajar con nosotros mismos, a trabajar en nuestra identidad, a trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter, nuestro temperamento, a trabajar en conocernos a nosotros mismos. Luego de que nosotros pudimos haber pasado ahí por el Padre que nos ayuda a trabajar y a tener esa identidad, es ahí donde el Padre ya nos exige a tener ese fruto. Porque yo le voy a decir algo, porque en realidad su palabra dice que todo árbol que no da fruto será cortado, que inclusive el hacha está puesta, ¿me entiende? Para aquellos que no están dando fruto. Entonces hay una obligación y hay una demanda de parte mía y hay un dolor de parte mía, de que me entiende, de que no es porque tal vez me lo prediquen ni no, ahí está eso en mi corazón, que yo quiero multiplicarme, que tal vez por eso hacemos en la asignación y el deseo del Padre es multiplicarnos desde Génesis. Desde Génesis la asignación del Padre fue a Adán y a Eva fuera que se multiplicaran y que se multiplicaran por todo, ¿verdad? Y multiplicaran en todo y que administraran todo. Entonces hay esa gran demanda en mi vida. Muchas veces he hablado yo y en mis oraciones yo decía, yo lo digo a mi Padre, yo quiero, ¿me entiendes? Ver esa multiplicación, yo quiero ver eso de lo que tú has prometido, lo que tú hablas, porque he sido bendecido, tal vez prosperado en muchas áreas, pero algo que a mí me ayuda y lo que quiero perseverar hasta el final, ¿me entiendes? Es amándolo a Él, es pareciéndome a Él, es parecerme igual más a Él, que sea como ser ese Jesús, que digan esa imagen, esa semejanza. Ese es el mayor placer para mí como hijo. No, el mayor galardón es ese, de donde poder que el Padre pueda decir, ahí está mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, como lo dijo con Jesucristo. Entonces yo le voy a decir algo, más que cualquier ganarse las almas, más que cualquier todo eso, es ser esa persona confiable con el Padre, aunque tal vez muchas veces pueda hacer que pase como Ananías, tal vez que solo una vez que voy a quitarle las escamas a uno, pero gloria al Padre, tal vez es el propósito. Yo te voy a decir a ti en este tiempo, tú que me estás viendo, persevera, no te des por vencido. Sigue caminando, aunque todo esté torcido, aunque todo lo vea. Yo te voy a decir algo. Si el Padre venció en la cruz, si cada hombre aquí pudo vencer, si Pablo dijo que no hay nada, ni la muerte lo pudo sostener a él, yo le voy a decir algo, nadie, le voy a decir algo. Nosotros dice que somos más que victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo te voy a decir algo, tú tienes la victoria en tus manos. Y yo te voy a decir algo, vas a mirar la gloria en la tierra de los vivientes. Eso es algo que yo lo predico, es algo que yo lo vivo y algo que yo lo digo. Isaac, vas a mirar la gloria, vas a mirar la gloria del Padre en la tierra de los vivientes, porque no has creído en hombre,
no has creído en hombres, no has creído en hijo de hombre, has creído en el Padre, has creído en Cristo, aquel que promete, aquel que habla y que toda palabra no vuelve vacía, aquel que habla y crea. Así que te digo yo algo, si hemos clamado, si hemos llorado, si has gemido por algo, sé como esa Ana que gime en la presencia del Padre hasta que mires ese milagro, hasta que mires ese hijo, hasta que mires ese Samuel. Clama, no le des lugar al enemigo, no le des lugar a Satanás de decir voy a volver, voy a retroceder, voy a dejar todo botado, porque yo voy a decir algo, el Padre te dice hoy, vas a vencer, porque yo ya te di la victoria, lo que estás pasando nada más es un momento, es una leve y momentánea prueba, esa es una pequeña tribulación, pero lo que viene es un peso de gloria. ¿Sabe algo? Nosotros lo hablo con convicción, lo hablo y lo creo y por eso seguimos perseverando. Nosotros que hemos pasado por tiempos difíciles, tal vez hasta con nuestra iglesia, yo le voy a decir algo, hasta el día de hoy, vea, sigo creyendo, sigo vigente, todavía yo sé que el Padre todavía no ha puesto ese sello que nos va a dar esa victoria. Y sabe algo, aquí estoy yo más fiel, perseverando, sigo creyendo todavía que Él lo va a hacer. No solo conmigo, con los que han llorado, con los padres de la casa, con todos aquellos que han creído, que han derramado cada lágrima. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿sabe algo? No un espíritu de cobardía, tenemos un espíritu, al Espíritu Santo, aquel que nos consuela y nos da la fuerza. Y pacientemente, dice su palabra, aquellos que esperan pacientemente, a aquellos se les doblará su fuerza. Y aquellos que ahora ya caminan, no solo caminarán, ahora correrán. Aquellos que corrían ya no van a correr, ahora ellos volarán. ¿Sabe algo? Nosotros los miramos volando, los miramos en las alturas. ¿Sabe algo? Proclamando el evangelio de creer que con Cristo todavía de hoy somos más que vencedores. Amén. Porque ¿sabe algo? Si todavía nosotros no podemos creer en pequeñas cosas que el Padre no